buenos días. Muchas de las cosas que iba a mencionar, porque me parecen sumamente importantes, han sido mencionadas. La misma doctora Als nos explicó directamente en por qué estamos haciendo todo esto, porque hay una visión diferente ahorita de todas las cosas en cuanto a los bebés prematuros, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de lo que hacemos nosotros en el hospital y por qué lo hacemos. Porque la licenciada Alba, que es la pionera, la que empujó todo esto desde hace mucho tiempo, vio más allá de atender niños con parálisis cerebral, estirarlos todos los días, hacerles las mismas maniobras para obtener resultados pobres en muchos casos. Ella decidió irse atrás, dar un paso atrás y decir de dónde vienen. ¿Okay? Mucha gente en el mundo lo está estudiando, pero aquí en Nueva Esparta empezó por ahí. ¿Okay? Entonces, ya el doctor habló de que la mayor supervivencia de neonatología nos está trayendo mayores secuelas neurológicas en estos bebés. Y esto nos ha llevado a crear la necesidad de que nos entrenemos en atender a estos niñitos que están haciendo cada vez más prematuros, no nada más los prematuros, también los que nacen a término, que presentan signos neurológicos, también los que nacen sin ningún riesgo, que presentan signos neurológicos y que son los que más tardíamente llegan al servicio. Por tanto, la conclusión del doctor es muy acertada. Todos los niños tienen que ir al programa de cuidado en el desarrollo, porque incluso tengo varios niños que no tienen ninguna afectación, ningún riesgo perinatal, ningún antecedente, ni siquiera una mamá estresada, y ahorita tienen una cuadriplegia espástica. Entonces, no nada más los prematuros y los de cuidado intensivo, todos los nenes. Entonces están a cargo de neonatología, de enfermería, de pediatría, que la referencia sea oportuna a la atención temprana. Entonces, las manifestaciones clínicas del daño neurológico en neonatos son muy sutiles, como lo dijo la doctora Als. Hay que observarlos durante mucho tiempo, pero a veces con signos de observación directa del bebé, uno ve cómo ellos manifiestan que están desorganizados. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el programa? Darles todas las condiciones para que ellos se organicen, ellos mismos logren su organización de sus subsistemas. Entonces, las respuestas conductuales son limitadas. Entonces no nos permiten tener un conocimiento del diagnóstico clínico precoz para saber qué niños van a presentar secuelas y qué niños no las van a presentar. Son conductas muy sutiles. ¿Cómo hacemos entonces? Hay que observarlos y hay que referirlos a todos para hacer un seguimiento a nivel prolongado del bebé. Actualmente, como lo mencionó también el doctor, hay técnicas de neuroimagen y neurofisiológicas que nos hablan de las lesiones que están establecidas. Sin embargo, no han sido suficientes para dar un diagnóstico estructurado o de una lesión estructural muy tempranamente. ¿Okay? Entonces, seguimos con un vacío para decir qué bebés van a presentar algo y qué bebés no lo van a presentar. Esto dificulta, por supuesto, el mayor conocimiento sobre la evolución de las lesiones, o sea, qué lesión va a causar qué y en qué medida, en qué severidad. Nadie lo sabe todavía. Por eso todos deben ir al programa. La intervención temprana siempre va a partir, o hasta el momento, parte de un daño en el periodo perinatal. El daño neurológico va a ser una condición previa, es decir, actualmente se maneja de este modo. Sin embargo, como hemos ido concluyendo, aunque un niño no tenga un daño neurológico previo, también debe ser observado con cuidado su desarrollo motor. ¿Por qué? Porque aunque sea una condición necesaria, no siempre la lesión neurológica que estamos observando va a explicar la diversidad y la variabilidad de las secuelas que presenta el niño. Entonces, otra conclusión a la que se ha llegado es que no nada más la secuela neurológica nos va a decir qué va a presentar o qué secuela va a tener, sino también el entorno en el que el niño se va a desarrollar, que es otro paradigma que se ha sumado a la parte médica, que es la parte social, la parte del entorno del niño. No solamente las lesiones nos van a decir a dónde vamos, sino un niñito que nació bien o que nació con un riesgo biológico pero no tan definido, si está en un entorno que no le favorece en absoluto, no nada más en la unidad de cuidado intensivo, sino en su hogar, con una mamá que no sabe qué hacer con él, ese nené tiene mayor riesgo incluso que los que ya tienen una lesión estructurada a nivel del sistema nervioso central. Ay, apreté el chingo. Gracias. Entonces, por tanto, las medidas estrictamente médicas del personal de salud no son suficientes, ¿okay? Es necesario el abordaje interdisciplinario. Actualmente el programa cuenta con el apoyo del área de fisiatría, del área de pediatría, del área de neonatología, del área de trabajo social, del área de enfermería, ¿okay? De todas las áreas que tienen contacto con el neonato.
Tradicionalmente se trabajaba sobre las secuelas como un estado, ¿ok? Yo no voy a andar demasiado porque la doctora Als en persona nos los explicó, pero se consideraba que ya cuando un bebé tenía con un daño neurológico, eso era así, y no importa el momento en que lo atendiéramos porque el resultado iba a ser el mismo. Actualmente, y desde el 2007, gracias a la iniciativa de Alba, nos sumamos al nuevo paradigma donde se considera la secuela como un proceso, es decir, algo que puede ser cambiado en cualquier momento. Y eso nos permite un abordaje temprano y preventivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el programa de cuidados del desarrollo? Son un conjunto de estrategias para cuidar y proteger y promover el desarrollo de ese cerebrito, ¿ok? En el momento crítico de su organización. Por tanto, es un programa de prevención de futuras secuelas. Y es muy importante la palabra prevención, porque siempre está muy establecido en la mente de muchas personas que el bebé que va a tener problemas lo va a tener, no importa lo que hagamos. Y no es así. Se ha demostrado y se sigue demostrando que podemos prevenir muchas cosas o alivianar o disminuir, ¿ok? La intervención entonces va a ser un proceso de interacción que trata de inducir al niño a su desarrollo. Como lo dijo la doctora, nosotros lo observamos y lo ayudamos a que él mismo se organice, ¿ok? Es importante considerar como participantes del programa, como ya lo he mencionado, no solo el personal de salud, sino todo aquello que conforma el medio del niño. Dentro de estos, los papás, que gracias a Dios cada vez se incluyen más. La inclusión de los padres y los cuidadores es fundamental para un resultado positivo, y las interacciones sociales, que son las relaciones con los adultos y con el andamiaje que tiene el bebé dentro del área de UTIN y fuera de él, se proponen de forma regulada. Uno le va explicando al papá cómo debe movilizar al bebé para que él, fuera de su casa, fuera de las unidades de terapia, sepa cómo posicionarlo, cómo acomodarlo, cómo moverlo, cómo estimularlo para que él tenga un mejor desarrollo, ¿ok? Entonces es trasladar también, el programa lo que trata es de trasladar los cuidados de contención que se iniciaron desde que el niño nació al hogar del niño y ampliarlos hasta donde sea necesario, ¿ok? Para que el papá lo prosiga. Ese es nuestro trabajo después de que el bebé es dado de alta. Entonces las actividades se van a ajustar individualmente a través de la observación y el seguimiento continuado del bebé, induciendo a la madre a que ejecute una serie de acciones para lograr que el niño haga otras acciones, ¿ok? En el entorno real de su vida, o sea, en su cama, en su cuna, en su silla, en su casa. Entonces, que con el programa de neurodesarrollo, o sea, a nivel mundial, ¿okay? Nosotros lo hemos observado aquí, lamentablemente no lo tenemos documentado, es un objetivo que tenemos, esperemos que a corto plazo. Se encuentran las siguientes tendencias. Se encuentran unas tasas de secuelas menor a las documentadas para lesiones equivalentes. Se ha visto una disminución de los casos con expresiones neurológicas intensas, con imágenes demostradas de daño, una proporción de casos con encefalopatías, ya les dije, como neuroimagen o neurofisiología demostradas, que no tienen secuelas. También tenemos estos nenes afortunados. Las encefalopatías funcionales con secuelas más leves y los casos con secuelas motoras, aquellos por supuesto con la excepción de los que tienen daño cerebral muy extenso, que no cursan con retraso mental y están integrados escolarmente. Así como la integración familiar, social y comunitaria sigue siendo más adecuada que como era antes, ¿ok? Entonces, desde el inicio del programa se han ido sumando, como ya les dije, más profesionales. Inició la licenciada Alba subiendo las áreas de UTIN y RETEN, tratando de llevar este nuevo paradigma. Al principio siempre fue difícil la aceptación de nuevos conocimientos, pero poco a poco, viendo los resultados positivos, se han ido sumando todas las especialidades que están en contacto con el bebé. Entonces, el programa inicia en las salas de AR, UTIN y USIN, con el registro y atención de todos los neonatos desde el primer día de nacido, ¿ok? Entonces, la filosofía que se basa en el cuidado del desarrollo, que ya ha sido explicada, permite la interpretación de la conducta y la implementación de las estrategias para disminuir el estrés en el neonato. Esto ya lo conversó la doctora, lo conversó el doctor. Muchas de las enfermedades y discapacidades tienen relación directa con el estrés sufrido en los periodos prolongados de hospitalización, y el recién nacido puede manifestar claramente si el ambiente lo está desorganizando o no, ¿ok? Entonces, ya sabemos que su desarrollo cerebral debe terminar en el UTIN, entonces esto debemos tratar de acercarlo lo más posible a cómo estaba en el útero, como ya lo mencionó la doctora. Ya lo dije, que la exposición, lo que pasa es que todo esto se lo voy a explicar, pero ya lo explicamos, entonces no vamos a difundir mucho en eso. Las que son sueños difusos, que generalmente se estilaban en las unidades de RETEN, de hacer los procedimientos por un horario establecido por el personal y no por el bebé, la posición supina mantenida y la excesiva manipulación, como la luz y el ruido, se ha demostrado que producen efectos adversos, ¿ok? Inclusive la falta de succión no nutritiva, ¿ok? Porque se recomienda en muchos estudios
que se le ponga al bebé a succionar, no para alimentarlo, incluso con su sonda, pero que haga el estímulo de succión y de contacto con la madre, a través y además de la interacción social adecuada. La falta de todo esto o las alteraciones de estos estímulos van a causar efectos adversos en el desarrollo neurológico. La teoría interactiva, que es uno de los nombres que tiene la teoría de la doctora Ars, como ya lo explicó, el bebé nos va a decir si el ambiente lo está tensionando o no. Él va a recibir una sobrecarga y entre más prematuro esté, menos va a poder mantener el balance. Que si le seguimos abordando con estímulos inadecuados, él lo va a intentar, como ya lo decía, se trata de llevar las manitos y no se lo permitimos. Va a haber un momento en que va a flejar. Él no va a poder mantener el balance de sus sistemas y se va a desorganizar. Si por el contrario los estímulos son positivos, adecuados, él va a lograr organizar sus sistemas y llegar a un desarrollo lo más cercano a lo normal. ¿Ok? Entonces, es indispensable saber valorar la conducta fisiológica del recién nacido, lo que nos está mostrando, y evitar que esos estímulos que lo desorganizan imparten de forma negativa en su cerebro y en su calidad de vida, como ya lo vimos en el video del niñito. ¿Ok? Lo que queremos es evitar eso. Que cada cuota le va a mencionar, yo tengo aproximadamente la que es plasticidad 100 niños ingresados con parálisis cerebral. Más o menos un 30% de esos niños son como el bebé del video, o sea que eso está aquí, lo vivo todos los días, ¿okay? Tengo muchas mamás en esa situación y estamos en el mismo país donde está la señora, ¿okay? Con las mismas barreras anatómicas que hasta los mismos personajes de salud le ponemos. Entonces, eso ya está aquí y eso es lo que tenemos que evitar que siga ocurriendo. La interpretación de las conductas de neonato, para ser un poquito más específico, o por lo menos un resumen súper resumido, las conductas de extensión generalmente reflejan estrés, ¿ok? En el neonato. Porque sabemos que un bebé cuando nace es un bebé hipertónico, lo normal es que tenga un hipertono y una postura flexora, ¿ok? Entonces, si vemos un bebé que no cumple con eso, que más bien está en extensión e hipotónico, obviamente no está organizadito. Las posturas en flexión, por el contrario, reflejan autorregulación del bebé. Conductas difusas como bostezos, boca abierta, movimientos de los ojos sin fijar mirada, movimientos desorganizados y no dirigidos, también nos hablan de estrés del bebé. Conductas claras y definidas como fijar, como sonreír, como llevarse la mano a la boca o movimientos en flexión relajados, nos hablan de autorregulación. Entonces, cuando observamos las conductas de desorganización, ¿okay? Se pueden aplicar todas las medidas que ya explicamos que están dentro del programa ERICAP, que nosotros aplicamos también, pues. Gracias. Me tienen que entrenar a mí con esto primero. Okay. Entonces, lo primero que se hace, gracias a Dios ya la mayoría de las enfermeras están entrenadas, y gracias también a Alba, pues, quien hizo con todo, hay que disminuir luces y sonidos, todo el manejo de enfermería para disminuir los estímulos neurosensoriales. Los cuidados posturales, contención y anidamiento. ¿La contención qué es? Es una técnica para restringir los movimientos del neonato, creando límites para ayudar a adquirir habilidades organizadas en su sistema. Es decir, semejar al bebé como que estuviera atrapadito en el útero, donde él debería estar en los prematuros. Y en los no prematuros también propicia que él esté acurrucado. Es como un adulto. El adulto, ¿cómo duermen los adultos a veces? Cuando quieren estar así como bien, se acurrucan. Todos lo hacemos. El bebé quiere estar así también y muchas veces las incubadoras no se nos permiten, ¿ok? Entonces hay que favorecer eso. Entonces, los nidos. Los nidos son un tema ampliamente hablado en el hospital. Ha sido un trabajo cuesta arriba de Alba, tratar de que se produzcan, de que se hagan, de quién consigue la tela, de quién la dona, de quién la compra, con la colaboración de los padres, del personal, de mucha gente que ha colaborado. Sin embargo, seguimos sin apoyo institucional para eso. ¿Okay? Para hacer los nidos de las incubadoras, que se deben reponer periódicamente porque se desgastan. Entonces es un tema que la gente no entiende para qué son. Entonces, pero aquí los estamos explicando de nuevo. Hay que darle apoyo a las mamás, no sé de qué manera, para que se produzcan los nidos, que son recursos terapéuticos que simulan la pauroterina, sirviendo de apoyo y referencia para los movimientos del bebé, ¿ok? Y facilita la postura flexora. Entonces, esto va a favorecer la integración sensoriomotora, la organización y la maduración. Entonces, la postura es muy importante porque el bebé se queda como tú lo pones. Si tú lo pones en la incubadora así, mucho más entablillado, con vías y con cosas para mantener las vías, él así se va a quedar. Como dijo la doctora, él lucha para no hacerlo, pero así se va a quedar. Entonces, hay que favorecer una postura que ahí sí también se va a quedar, pero una postura que sea fisiológica para él. Entonces, las posiciones anómalas pueden producir deformidades, también desde el punto de vista osteomuscular, producen retracciones, de malformaciones osteomusculares,
que van a permanecer un tiempo. Una vez que llegan a la extremidad, a veces permanecen y hay que mejorar, así como favorecen el mantenimiento de reflejos primitivos anómalos, posturas asimétricas. Si uno no los organiza en ese momento, entonces esos reflejos primitivos permanecen en el tiempo y se engraman, de modo que el cerebro lo reconoce como una postura y es muy difícil desengramarlos, ¿okay? Y de ahí parten muchas posturas apatológicas de los pacientes con PC que vienen desde este momento, ¿okay? Entonces, en estas situaciones no se produce equilibrio entre la flexión y la extensión, por tanto el bebé se desorganiza. ¿Qué alteraciones hay de un mal posicionamiento? Retracción y aducción de los hombros, favorecen las posturas de extensión de tórax cervical y dorso, hipertonía de los miembros inferiores, alteraciones a nivel de cadera por postura en rana mantenida o postura en extensión mantenida, ¿okay? El posicionamiento adecuado, por el contrario, va a promover la flexión, mantiene la línea media, importantísimo para la integración de lo sensorial y sensoroperceptiva, permite la noción de cuerpo en el espacio, prevención de lesiones en piel y deformidades, desarrollo visual y auditivo y la capacidad de autorregulación del bebé. Previene el estrés y los nidos son el ideal, ¿ok? Los nidos mejores diseñados, eso es lo ideal, pero si no tenemos los nidos, no podemos conformarnos con que no tenemos los nidos. Tenemos que posicionar al bebé con las barreras, con los métodos que tenemos, con una manta enrollada, con sábanas, con colchoncitos, con almohaditas, con algo que podamos contenerlo. No podemos conformarnos sino en los nidos. Igual hay que contener al bebé de alguna manera, ¿ok? Y ahí tenemos que ponernos creativos el personal que está en contacto con el bebé, básicamente pues las enfermeras y el personal de neonatología. Las hamaquitas, que siempre hago referencia, que ahora fue la que me prestó esta foto. Esa era una pacientica de coche y fue la que estrenó la primera hamaquita en ilusión del hospital. ¿Okay? Las hamacas también son un método de contención y posicionamiento, un poco más criollo, no sé si se usa en todo el mundo. Facilitan la relajación del tono muscular, inhiben la hiperextensión, que se produce mucho en los bebés que tienen irritabilidad cerebral por alguna lesión. Corrige posturas asimétricas, como ya les mencioné. Mejora la estabilidad de los estados funcionales y un punto importante es que mejora tanto el sueño vigilia como produce experiencias sensoriales vestibulares, que es una estimulación temprana ya en sí, mucho más allá de lo que producen otro tipo de técnicas. La estimulación vestibular ya es una estimulación aparte que recibe adicional por la maquita, ¿ok? Y el posicionamiento no solo debe buscar la posición adecuada del niño, sino también que el niño esté cómodo, el confort del niño. Debe permitirle al niño realizar las actividades cuando él quiera hacerlo. Si quiere dormir, que duerma. Si quiere estar en contacto, que esté en contacto. El posicionamiento debe permitirle eso también, el poder elegir qué quiere hacer en ese momento. El contacto piel a piel, como lo vieron en el video, y como lo ven todos los días en la unidad de retén del hospital, debe ser una aproximación suave. Los papás deben estar sin olores, o sea, sin perfume, sin mucho maquillaje, porque debe estar en un contacto natural con su papá, con su mamá o con su cuidador principal. ¿Okay? El calor del cuerpo del ser humano le produce una autorregulación increíble al bebé, una tranquilidad, lo relaja, ¿okay? O sea, la mamá es lo principal, porque incluso el olor del seno materno tiene un efecto poderosísimo en el bebé, ¿okay? Pero si no es la mamá, cualquier cuidador puede darle ese beneficio también, ¿okay? Entonces es una técnica súper segura, muy simple y sin ningún efecto adverso que debemos promover en todas las unidades de retén. En el hospital se realiza 2 veces al día, ¿okay? Pero se puede realizar cuantas veces sea necesario. De hecho, se debe promover la entrada irrestricta de los padres a las áreas de retén para que puedan tener contacto con el bebé las veces que sea necesario, ¿okay? Esto logra estabilizar su temperatura, aumentar su crecimiento, reducir el tiempo de hospitalización, que ojalá el hospital lo supiera, los directores de hospital y las directivas supieran esto. Aumenta el vínculo madre, padre e hijo y por eso se debe promulgar que sea más frecuente, lo más frecuente posible, ¿okay? También va a facilitar la ganancia de peso, promueve la lactancia materna importantísima desde el inicio, desde el primer día del bebé para los bebés que pueden succionar, mejora el estado de alerta y sueño y sobre todo los efectos benéficos afectivos y psicológicos de la familia, porque hay que tener en cuenta que esa mamá, ese papá o ese cuidador se va a llevar a esa criaturita, sobre todo cuando son pretérminos de este tamaño, se lo va a llevar para su casa cuando se vaya de alta. ¿Y qué va a pasar con ese bebé si nunca su papá lo ha visto o si nunca ha tenido contacto con él? No saben qué hacer con él, no saben cómo tratarlos, les da miedo romperlos. De hecho, cuando yo los examino en el consultorio, que los levanto, los muevo, están así que se me va a caer, lo voy a romper, lo voy a partir. O sea, ellos tienen que perder ese miedo, tienen que saber que lo pueden tocar, cómo deben posicionarlo, perder el miedo, tener confianza en ellos mismos, disminuir el trauma de la separación.
los tranquiliza en cuanto al estado del bebé porque lo ven y lo sienten, ¿ok? Y de alguna manera sienten que están ayudando a su bebé. Entonces, ese efecto benéfico hay que tomarlo en cuenta porque ellos van a ser los encargados del 80 al 70% del cuidado de ese bebé. El programa no está a cargo todo de nosotros. El principal ejecutor y terapeuta del bebé es el papá. Entonces hay que entrenarlo, ¿ok? Entonces, esto hace individualizar la atención, la humaniza y mejora el apego al programa, ¿ok? Un papá que tiene información es un papá que va a cuidar bien a ese nene. Entonces, se realiza mínimo 1 hora y por preferencia se utiliza el método canguro que ya fue explicado. El masaje es otra técnica directa y fácil. Es la mejor. La estimulación táctil es una de las primeras formas de atención del terapeuta y de los papás hacia el bebé. Genera una experiencia sensorial y produce estímulos preperceptivos que ya le van dando información al cerebro, informaciones correctas al cerebro sobre el cuerpo del bebé, ¿ok? Como ya lo explicaron la enfermera en el video y como ya lo saben muchas que están trabajando en UTIN, se debe prevenir el estrés y el dolor con medidas, incluso la bibliografía refiere que pueden ser medidas farmacológicas, lo ideal son no farmacológicas, incluso se puede hacer contención o el tabaquito en el paciente si el papá no está presente como lo estaba en el video, para que el bebé esté lo más relajado posible en el momento de las intervenciones. Se debe promover la lactancia materna y la succión no nutritiva, que también se promueve, como en este casito que está aquí, que aunque tiene su sonda, si él es capaz de succionar y no le genera un gasto metabólico que lo ponga en riesgo, debe intentarse que él mismo trate de succionar del pecho materno, que es lo ideal, ¿ok? Entonces mejora la organización conductual, aumenta el tiempo de vigilia, disminuye la agitación, ¿ok? Por tanto es mejor su estadía en retén y mejora la transición a la alimentación oral. Entonces, promover la organización y agrupación de las labores de enfermería, tratar de hacerlas según el ritmo del bebé o agruparlas todo para no estarlo interrumpiendo a cada rato su sueño o su tranquilidad, ¿sí? Entonces, ya cuando el bebé está en retén, el área de fisiatría, de fisioterapia, de terapia ocupacional, ojalá tuviéramos a alguien más en el área en la tarde, ¿ok? Que es cuando atendemos, se realiza la escuela de prealta, que es donde la licenciada Alba, en conjunto actualmente, con la Sociedad Venezolana de Pediatría, con trabajo social, acuden a las áreas donde se encuentran los papás, se busca un espacio, que también es difícil, ha sido dificilísimo que entiendan que necesitan un espacio para hablar con los papás o para los papás estar, informarse, comunicarse, pero bueno, se logra la mayoría de las veces. Ahí se le imparten charlas educativas a los papás. Esto es importantísimo porque yo recibo en mi consulta muchas mamás y a todas las que van por primera vez les pregunto, mamá, ¿tú sabes por qué estás aquí? No. Impresionante, no saben. En la hoja de ingreso de retén, gracias a Dios a todos los papás se les pone. Usted tiene que ir para cardiología, tiene que ir para neonatología, tiene que ir para estimulación temprana, tiene que ir para fisiatría, tiene que ir para todo. Y ellas cumplen con todas sus citas, las que son responsables, gracias a Dios. Pero muchas llegan allá sin tener idea de por qué están ahí. Eso no ayuda a que el programa se prosiga, porque ella dice, bueno, yo fui para allá y más o menos, bueno, esa doctora no le examinó los oídos ni nada de eso. Yo, ¿para qué voy a llevarlo? La llevo al pediatra, no saben por qué están ahí. Entonces, es un trabajo de la consulta explicarle a la mamá, es un trabajo de la escuela de prealta explicarle a todos los papás que sean posibles, porque muchos se escapan, por qué el bebé necesita ser cuidado y entrenarlos a ellos para que también lo hagan en casa. Entonces, la información puede venir de cualquier persona, de la enfermera que sale a avisarle algo, del médico neonatólogo que lo ve en la primera consulta o que lo da de alta, del pediatra que lo atiende más frecuentemente que nosotros a veces. ¿Okay? Cuando son niñitos que presentan situaciones de patologías que son frecuentemente evaluados. De cualquier personal que tenga contacto con él, la mamá debe ser informada de que ese bebé tiene que ser cuidadoso de desarrollo psicomotor. Entonces eso empieza en las escuelas de prealta, que en el hospital particularmente se hace los días miércoles a partir de las 9 de la mañana. Se reúnen todos los papás y el personal de salud y se les da su charla. El terapeuta, aparte de dar las charlas, sube a las unidades de retén los días lunes, miércoles y viernes a hacer sus maniobras terapéuticas de posicionamiento, contención de los niñitos que están ya hospitalizados. ¿Okay? Al alta de UCIN, que comienza mucho más nuestro trabajo, los niños son referidos al servicio de pediatría para continuar el programa. Entonces los bebés los martes y los jueves a la 1 de la tarde, para la información general, que para allá los pueden mandar directamente, ¿okay? Se atienden aproximadamente de 30 a 45 niños de alto riesgo biológico. Se dan charlas, se tratan en conjunto, se les enseña el canguro, se les enseña el tabaquito, se les enseña cómo van a estimular a su bebé, ¿ok? Para que ellas en casa lo sigan realizando. Muchas veces el pediatra o algún personal de salud dice, no, que tienen que ir todos los días a la terapia. Eso no es así, no es cierto, ¿ok? Incluso cuando tiene signos neurológicos tampoco es cierto. Un bebé, su principal terapeuta es el papá.
Si el papá no está entrenado, ni que vaya todos los días a terapia, ese niñito va a proseguir y va a tener efectos positivos. Entonces, con que él asista 2 o 3 veces a la terapia cuando tiene signos patológicos, es suficiente, si el papá se entrena. Si no se entrena, igual las veces que vaya no va a ser suficiente. Y una bebé de alto riesgo, como les dije, igual, puede ir una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando vemos que va bien a los 3 o 4 meses que ya liberó su tono, y va tranquilo, y tienen un desarrollo normal y están vigilados, ¿ok? Entonces, en los días miércoles y jueves se realizan las consultas de autoridad biológico por fisiatría, la doctora Coral Vázquez, que está aquí en mi persona, evaluamos neurodesarrollo, los signos de alarma del bebé, se realizan cada 2 o 3 meses según como veamos al niño, ¿ok? Se les explica y se dan las pautas al papá. Los niños que presenten alteraciones de tono o signos de alarma al momento de la evaluación son ingresados para medidas terapéuticas dirigidas. Ya este niño está dentro del programa, pero ya está ingresado a rehabilitación también, porque se empiezan medidas terapéuticas fuera del programa, ¿ok? Los niños que persisten con tono alto o con alteraciones, signos neurológicos y tensores que persisten, que le limitan o le retrasan en su desarrollo, empezamos con medidas terapéuticas más especializadas, como en la clínica de espasticidad, donde incluso antes del año se les ha colocado toxina botulínica con efectos muy positivos, cuando el bebé ya arranca a gatear y a caminar, sin que se haga otra maniobra, sin que quede una secuela neurológica, ¿ok? Entonces, se ha logrado tener desarrollo normal en niños con signos de alarma e hipertonía, incluso antes del año, ¿de acuerdo? Entonces, los niños que cursan con un desarrollo normal igualmente van a ser observados hasta el año de vida o hasta que adquieran una marcha independiente normal. El niño, una vez que camina, igual se lo observan 2 o 3 meses para ver que adquiera una marcha establecida, que no tenga ningún riesgo patológico. Han visto, he recibido niños que al año de vida lo envían a la terapia, a la unidad, porque no se sienta. He recibido niños porque al año de vida lo mandan a la unidad porque está hipertónico, como he recibido niños que al mes de vida lo mandan a la unidad porque no tiene control cefálico. Entonces, ¿qué conclusión saco yo de eso? Que hay que entrenarse en neurodesarrollo, ¿ok? El médico que atiende al bebé tiene que entrenarse en neurodesarrollo para saber que un bebé cuándo adquiere sus hitos del desarrollo, ¿ok? Para que sepa cuándo tiene que mandarlo. Obviamente todos de alto riesgo los mandan el primer día, pero un bebé que no tiene alto riesgo, como ya les he mencionado, tiene que ser enviado oportunamente, no cuando ya el desarrollo perdimos el tiempo, porque el primer año de vida es donde se logran la gran mayoría de la mejoría de alteraciones o la prevención de secuelas. Después del año, los engramas están establecidos, ¿ok? Y una postura anómala está establecida. Entonces ya nos toca a nosotros borrar un engrama y crear el correcto. Ya es un trabajo que llega a una parálisis cerebral, ¿ok? En nuestra experiencia, el 80% cursa con un desarrollo normal, ¿ok? El 10% con secuelas leves y el 10% con secuelas graves, ¿ok? Estos niños con persistencia de secuelas permanecen ingresados en el hospital en la clínica de espasticidad infantil, ¿ok? Que es los martes en la mañana. Este es uno de nuestros bebés que tiene una hemiparesia espástica, que está desde chiquitico ahí, pero sigue con nosotros para seguir su tratamiento de rehabilitación. Estos pueden mantenerse en terapia en nuestro centro o pueden ser referidos al centro más cercano. Tampoco es un tabú. El niño debe recibir terapia. No necesariamente tiene que ser en el hospital donde no nos damos abasto, ¿ok? Entonces muchas veces lo mandan al hospital que tiene que hacer la terapia ahí, y si no puede ir, porque la mamá vive en Macanao, entonces no va a ninguna parte. Entonces, mientras él sigue en el control fisiátrico y pueda ir al hospital una vez al mes para ser evaluado, ¿ok? Él puede hacer la terapia en otro sitio. Ideal que los niños, todos los del programa, estén en el hospital. Todos los bebés neonatal están en el hospital. Estoy hablando de las secuelas ya después del año, ¿ok? Entonces, las conclusiones son que el programa de cuidados de desarrollo es útil en la prevención de alteraciones del desarrollo, ¿ok? Los conocimientos sobre el efecto preventivo aún son insuficientes porque no hay suficientes estudios a largo alcance que nos digan eso, ¿ok? Entre más temprana la intervención, mejores los resultados. Por eso la charla que viene a continuación posiblemente es muy, muy importante, de la referencia oportuna. El inicio de estrategias terapéuticas antes del año, al aparecer los primeros signos de alarma, que son eso es nuestro trabajo principal, detectarlos, aumenta la posibilidad de un desarrollo normal. La integración del personal de neonatología, obstetricia, pediatría, enfermería, trabajo social y fisiatría es fundamental para los objetivos. No puede trabajar un servicio aislado. Los objetivos, o sea, no lo logramos, pues, no logramos que el niño esté en el programa. La inclusión, información, entrenamiento y acompañamiento de los padres desde el inicio del proceso es necesario y mejora el apoyo al programa. O sea, esto es fundamental y es lo que posiblemente mi charla más énfasis va a hacer, porque es básico. Nosotros podemos hacer todas las medidas de salvataje, medidas heroicas para que ese bebé salga de UCIN, pero si de ahí para allá
el papá está solo con el bebé, posiblemente perdimos todo el esfuerzo. ¿Ok? Muchas gracias.